Buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la exposición del examen 2018. Vamos a continuar con la exposición que hizo la compañera Fiorella. Vamos a recordar un poco lo que es la apropiación del sistema de escritura. Apropiación del sistema de escritura. El niño aprende el sistema de escritura en la interacción con el material escrito y la hipótesis que formula sobre el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño solo va a aprender a escribir si es que él mismo lo hace, ¿no? Si él mismo escribe mediante palotes, mediante dibujos, y a su vez él mismo formula su hipótesis de lo que está escribiendo, ¿no? De lo que está haciendo. De esta manera, ellos intentarán sus primeras producciones en forma directa o mediatizada, dictado de texto a los adultos. De forma directa, el niño es cuando él dibuja, cuando él escribe, cuando él pone, ¿no?, una raya y ahí dice va de paseo. Mediatizada, cuando le dicta a los adultos, ¿no? Le dice, papá, a ver, el gatito se fue de paseo después de comer un ratoncito. Entonces le está dictando al papá y se acuerda muy bien. Si tú escribes otra cosa, él te dice, no, yo no te he dictado esto. Entonces, ahí el niño hace su producción de forma directa cuando él mismo lo realiza, y mediatizada cuando le dicta a un adulto. Y aunque no aprenden las letras, van evolucionando en sus trazos. Los primeros que aparecen son las grafías primitivas, que son los círculos, los palotes, pequeños garabatos, longitudinales o espirales. Luego las pseudoletras, imitaciones deformadas de las letras convencionales, y por último aparecen las letras convencionales. Emilia Ferré va a hablar de los niveles de la escritura, ¿no?, que son el nivel presilábico. En el nivel presilábico, acá predominan los garabatos, los trazos, las rayas, las líneas onduladas, los espirados, el zigzag. Entonces, acá el niño no va a utilizar ese tipo de trazos para realizar, pero no va a usar ni las vocales ni las sílabas. Luego tenemos el nivel silábico. Y lo primero que aprenden los niños son las vocales, ¿no? Ellos en las palabras que reconocen rápido, las vocales, reconocen la O, reconocen la A, reconocen la E. Entonces lo primero que va a aprender en el nivel silábico predominan las vocales y algunas letras, ¿no? La P, la M. ¿Por qué? Porque les enseñamos a escribir primero mamá, papá, su nombre, reconoce las letras de su nombre. Luego tenemos el nivel silábico alfabético, que predomina, aquí ya va a conocer ya las letras, pero ¿qué va a omitir? Por ejemplo, va a escribir manzana, pero de repente va a omitir la Z, porque no la conoce, no conoce la E, ni conoce la A. De repente va a escribir plátano, y no va a poder, no va a reconocer la PLA, no va a reconocer la L. Entonces omite letras, pero ya conoce el niño, ya está, por eso dice silábico alfabético, ya conoce las sílabas. Luego tenemos el nivel alfabético. Aquí en el nivel alfabético ya el niño conoce el nivel silábico y el nivel silábico alfabético, o sea, conoce las vocales y conoce que también las palabras están formadas por sílabas y letras. En el nivel alfabético, aquí es donde van a venir las faltas ortográficas, los recursos ortográficos, las tildes, los problemas de segmentación. Bueno, ahora continuando con nuestra exposición, vamos a dar respuesta a la pregunta. Hemos hecho un recuerdo de lo que es la apropiación del sistema de escritura. Ahora vamos a leer la pregunta número 56. Un estudiante ha decidido escribir sobre las ballenas. Por ello, está buscando información en una enciclopedia ilustrada. El docente lo acompaña a explorar el índice de dicha enciclopedia y le pide que busque la frase la ballena. Entonces, el estudiante señala la gallina y le dice, la encontré, aquí dice la ballena, profesor. El docente tiene como propósito ayudar al estudiante a avanzar en su apropiación del sistema de escritura. ¿Cuál es la acción pedagógica más adecuada para ello? A. Aquí dice la gallina, señalando la frase que eligió el estudiante.
Te sugiero que vuelvas a buscar, pero esta vez hazlo más despacio. ¿Te parece? B. Aquí dice la ballena, señalando la gallina. ¿Estás seguro? Mejor primero busca el nombre de otros animales. ¿Hay alguno que puedas reconocer? C. Aquí dice la ballena. Aquí dice la ballena y señala la. Y acá, ¿qué dice? Señalando la gallina. Miremos dentro del libro el título y la imagen que acompaña a lo que acabas de leer. Bueno, colegas, primero para responder esta pregunta tenemos que saber cuál es el propósito, ¿no? El propósito es ayudar al estudiante a avanzar en su apropiación del sistema de escritura. Como vemos, el niño se ha confundido, ¿no? Se ha confundido las letras. Entonces, ¿cuál nosotros marcaríamos? La alternativa A, la alternativa B, la alternativa C. En la alternativa A, nosotros no podemos, porque acá, ¿qué pasa con el maestro? Le dice, aquí dice la gallina. Le está diciendo al niño, le está señalando y le está diciendo, le está corrigiendo. Aquí no dice la ballena, aquí dice la gallina. Esta, por lo tanto, no puede ser, porque el maestro tiene que retroalimentar, tiene que hacer que el niño se dé cuenta por sí solo, pero a través de preguntas. Mira, acá mismo dice entre paréntesis, señalando la frase que eligió el estudiante. Por tanto, la A no puede ser. La B, aquí dice la ballena, señalando la gallina. ¿Estás seguro? Mejor primero busca el nombre de otros animales. Le da una ruta larga que no es necesaria, por tanto tampoco la B es. ¿Qué dice la C? Aquí dice la ballena. Aquí dice la, le señala la, ¿no es cierto? Le dice al niño, mira, ¿qué dice acá? Y le dice la, entonces le señala. Y acá, ¿qué dice? Señalando la gallina. Entonces, ¿qué le va? A través de preguntas le dice, miremos dentro del libro el dibujo. Ah, entonces el niño va a ver, ¿no? ¿Y qué va a observar? Que es una gallina. ¿Y qué quiere él? Él quiere una ballena. Al ver que la imagen no es de la ballena, se va a dar cuenta. Y lo dice, ¿qué acompaña a lo que acabas de ver? Entonces, él se va a dar cuenta que la imagen es de una gallina, por tanto el título es la gallina. ¿Cuál es la alternativa correcta? La C. Ahora vamos a recortar un poco lo que es la información explícita e implícita de los textos. ¿Qué es la información explícita? Una información presente en el texto. O sea, cuando nosotros leemos un texto, lo que encontramos, las preguntas que encontramos, sus respuestas en el texto, es una información explícita. Por ello, tenemos 3 pasos. Para encontrar información explícita, ¿qué tenemos que hacer? Leer. Primero leer, luego buscar. Según las alternativas tenemos que buscar y tercero tenemos que encontrar. Cuando yo busco información explícita en un texto, va a estar sí o sí en el texto. Me tiene que ser. Si no la encuentro, entonces estoy yendo por un camino que no es seguro, porque la información de la información explícita en un texto es que sí o sí la tengo que encontrar en la lectura. Acá hay un ejemplo, ¿no? Dice, ejemplo. Hacía ya una hora que Daniel jugaba con sus juguetes de plástico. Un barco, un pato y un muñeco. Cuando de repente mira sus manos y sus pies y se da cuenta que estaban todos arrugados. Entonces aquí tenemos las preguntas explícitas. ¿Quién juega? A ver, vamos a ver. Hacía ya una hora que Daniel jugaba. Ah, Daniel. Entonces está en forma explícita, está en el texto la respuesta. Entonces, Daniel. ¿Con qué jugaba? Aquí también me dice con qué jugaba. Dice, jugaba con sus juguetes de plástico. Un barco, un pato y un muñeco. Entonces, acá yo ya encuentro, ¿no? Dice, a ver, la alternativa A,
un barco, un pato y un muñeco. ¿Dónde he sacado esta respuesta? De aquí, del texto. Entonces esto es una información explícita, porque acá no me está diciendo de un pez ni de un auto. La 3, ¿qué le pasó a sus manos y sus pies? Aquí también me tiene que decir, ¿no? Acá en el texto me tiene que dar la respuesta. Cuando de repente mira sus manos y sus pies y se da cuenta que estaban todos arrugados. A ver, buscamos la respuesta. A, quedaron muy blancas. No, porque aquí no dice que quedaron blancas. B, se arrugaron. Sí, que estaban todos arrugados. C, que estaban manchadas. Aquí no dice, la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque la información está en forma explícita, que se encuentra en el texto. Pero también hay otra información, la información implícita. No aparece de manera directa en el texto. O sea, no está de la forma que nosotros hemos sacado la información explícita. Vamos al mismo ejemplo. Acá nos está preguntando, vamos a ver una pregunta implícita. ¿Dónde está Daniel? En el texto nos indican dónde está Daniel. Vamos a hacer otra lectura para ver. A ver. Hacía ya una hora que Daniel jugaba con sus juguetes de plástico. Un barco, un pato y un muñeco. Cuando de repente mira sus manos y sus pies y se da cuenta que están todos arrugados. Ah, no nos está diciendo dónde está Daniel. Pero yo puedo deducir, yo puedo sacar esta información. ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que estaban todos arrugados. ¿Y si cuando se ponen nuestras manitos arrugadas, nuestros pies arrugados? Cuando nosotros estamos ¿dónde? Y además dice que jugaba con sus muñecos de plástico. ¿Cuándo yo juego con mis muñecos de plástico? Un barco, un pato y un muñeco. Esta es la... disculpe. Entonces, es el conector adversativo y de contraargumentativo, que permite enlazar dos ideas que son opuestas o contrarias. Vamos a ver, ahora ya sabiendo nosotros, esta pregunta no teníamos que saber, ¿no? Es una pregunta casi de conocimientos, ¿no? Vamos a leer la alternativa A. Presentar una información que contrasta con la idea de la oración anterior. Establecer una conclusión que se desprende lógicamente del escrito. Añadir un ejemplo que ayude a ilustrar el tema central del texto. A ver, no he leído, ¿no? Las alternativas A, B, ya, bueno, voy a leer ya. La alternativa A, presentar una información que contrasta con la idea de la oración anterior. Alternativa B, establecer una conclusión que se desprende lógicamente del escrito. Y C, añadir un ejemplo que ayude a ilustrar el tema central del texto. Primero vamos a empezar por la última, ¿no? Por la C. Vamos a leer, ¿qué dice? ¿Qué quiere la docente? Dice, la docente nota que la estudiante ha empleado el conector, pero, ya está. ¿Qué función principal cumple dicho conector en el texto? O sea, lo que está preguntando no le está diciendo que le falta su dibujo, porque acá no, añadir un ejemplo que ayude a ilustrar. No, se le entiende a la niña, se le entiende al alumno que ha escrito esta primera versión, se entiende que se ha quemado la carne y que nadie ha querido comer, y entonces el profesor ha tenido que solucionar consiguiendo pan con pollo, haciendo sándwiches de panes con pollo y les ha dado a los niños para que no se queden sin hambre. Entonces, sí se entiende. Por tanto, la C no es, no, y además quiere saber por qué ha puesto pero. La B, establecer una conclusión que se desprende lógicamente del escrito. Sí tiene su conclusión, que al final comieron rico, entonces tampoco. La A, presentar una información que contrasta con la idea de la oración anterior. Ah, muy bien. Acá sí, porque mira, dice, nadie quiso comer. Esa es la primera idea. Pero el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. Está contrastando, ¿no? Son dos ideas contradictorias, pero las está uniendo el pero. Muy bien.
Ahora pasamos a la última pregunta. Otro estudiante presentó a la docente la primera versión de su texto. Nuestro día de paseo. Con mis compañeros fuimos de paseo el viernes, pasamos por un corral donde dormían las gallinas. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro. Nosotros le tiramos maíz y se lo comían. Una gallina se escapó y fue divertido perseguirlas. Me gustaría ir más, esperamos que sea pronto. Bueno, vemos que el niño aquí todavía no separa, ¿no? Aquí tiene problemas de separar algunas palabritas, ¿no? Por ejemplo, con mis está junto, que podemos, sí cumple algunas cosas, por ejemplo, ha puesto el título, también ha dado, ¿no?, el inicio, también está explicando el nudo. Vamos a ver qué preguntas nos dan. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar la docente en su retroalimentación? Entonces algo el niño ha tenido que no fallar en algo, porque dice que la maestra va a darle una retroalimentación. Vamos a ver. A. La falta de signos de puntuación a lo largo del texto. B. La falta de concordancia de varias oraciones del texto. C. La falta de segmentación de algunas palabras en el texto. Sí, hay algunas palabras que todavía no están segmentadas, ¿no? Por ejemplo, con mis, ¿por dónde más he visto? De un también, ¿no? Corrían de un lado a otro, pero son muy pocas, ¿no? Pero así se entiende el texto, entonces, por tanto, la C no podría ser. La B. La falta de concordancia de varias oraciones del texto. A ver, vamos a ver. Primera oración. Con mis compañeros fuimos de paseo el viernes. Ahí es una oración que sí tiene concordancia, ¿no? Con mis compañeros fuimos de paseo el día viernes. Está en plural, compañeros, fuimos. Está usando la mayúscula. Sí, sí tiene concordancia. Pasamos por un corral donde dormían las gallinas. Sí, sí tiene concordancia. Entonces la B tampoco puede ser. La falta de signos de puntuación a lo largo del texto. Si pudiéramos, por ejemplo, a ver, con mis compañeros fuimos de paseo el viernes, pasamos por un corral donde dormían las gallinas, punto seguido. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro. Ese día vimos cómo corrían de un lado a otro, nosotros les tiramos maíz y se lo comían, una gallina se escapó. Entonces, lo que necesita este texto, es los signos de puntuación. Bueno, colegas, muchísimas gracias. No sé usar el lápiz, por eso es que no lo he puesto. Poco a poco estoy aprendiendo. Muchas gracias por su colaboración y espero que esta pequeña exposición nos sirva para seguirnos preparando. Muchas gracias y buenas noches.